¿cuáles serían desde tu punto de vista los tres hechos principales, fundamentales, importantes que han sucedido a nivel internacional este 2024 que ya estamos despidiendo? Sin duda es complicada la tarea porque evidentemente pasan y siguen pasando muchos acontecimientos que cambian la relación de fuerzas, la correlación de poder entre los países que componen el mundo, pero yo podría quedarme con tres así a modo de titular. El primero es la victoria, la vuelta al poder de Donald Trump en los Estados Unidos, que además, como decíamos en una entrevista hace 2 o 3 semanas, creo que marca un cambio, un giro de la política comercial, económica estadounidense en cuanto al neoproteccionismo, que me parece importante de cara al discurso de las prácticas que tenemos en América Latina. También el derrocamiento de Bashar al-Assad en Siria, luego de 15 años de conflicto armado, luego de más o menos 50 años de régimen de la familia al-Assad, y la llegada al poder de un yihadista, digamos catalogado como terrorista por los propios Estados Unidos hace pocos años. Y tercero, que quizás un poco se desmarca de la agenda y que me parece importantísimo para mi generación, es que de nuevo estamos ante el año más caluroso de la historia según los indicadores. Según los registros, 2024 es el año más caluroso que se ha registrado jamás, siendo noviembre también el mes más caluroso nunca registrado como noviembre, lo cual marca una tendencia casi irreversible de calentamiento global. Estamos ya casi en un grado más de hace 30 años, que son las épocas, digamos, industriales, ¿no? Incluso. En lo que tú referías a nivel político, digamos, lo de Trump aparece como simbólico en toda esta vuelta hacia el conservadurismo en que está el mundo. Ya Europa también está en esa marcha. Y una de las características de esta vuelta al conservadurismo es que parece el fin del libre mercado, ¿no? Porque es volver a, ¿qué se llama?, aranceles, a proteccionismo y ese tipo de cosas. ¿Cómo valoras tú esta posibilidad de el fin de un tipo de capitalismo o el fin de el mercado como la sacrosanta palabra que va a arreglar la economía del mundo? ¿Y cuánto crees tú que Latinoamérica pueda seguir ese ritmo de protejamos la economía interna y no nos abramos al mundo así indiscriminadamente como propone Trump? Sí, yo creo que es algo que ya la escuela de CEPAL ha venido diciendo décadas, ¿no? O sea, creo que el libre mercado tiene algunas ventajas, pero en tanto que tu industria está consolidada, puedes vender manufactura, puedes vender productos a un mejor precio, creando, digamos, puestos de trabajo cualificados en tu país, pero en tanto que eso no existe, en tanto que no tengas industria nacional, es bastante desventajoso. Y es lo que ha pasado con Estados Unidos respecto a la China. Creo que en las últimas décadas ha habido un proceso de desmantelamiento, de empobrecimiento de la clase trabajadora, que ha derivado en una pérdida de poder adquisitivo y también de posicionamiento geoestratégico, ¿no? Creo que el caso, digamos, paradigmático actualmente es el caso de Tesla y Elon Musk, donde en una situación de libre mercado, Elon Musk reconoce, y de hecho creo que es una de las motivaciones por las cuales apoya abiertamente a Donald Trump, a través además de Twitter, de X, que es su principal medio de comunicación, y es que le exige que ponga aranceles y regule la entrada de vehículos eléctricos a los Estados Unidos, incluso prometiendo cuotas arancelarias del 100%. Por lo tanto, esto demuestra que, digamos, en términos o en condiciones de libre mercado, Tesla es incapaz y la industria estadounidense es incapaz, estamos hablando de General Motors, de empresas históricas del automóvil, de competir con la industria emergente china. Y creo que esto demuestra que el papel, digamos, de la política comercial o el objetivo que ha buscado la política comercial en Estados Unidos ha sido un fracaso, y ha cedido mucho poder, mucha capacidad, no solamente de manufactura, sino también de innovación a la China, y creo que esto va a suponer un duro revés, o vamos a tener muchas más contradicciones en el FMI o Banco Mundial cuando vienen a visitarnos ya pregonar el libre mercado. Ahora, eso fue como un proceso, ¿no?
el lanzamiento tecnológico de los países asiáticos se viene reportando desde hace unos 20 años más o menos, cuando hablamos de los tigres del Asia y el crecimiento de la competitividad de los países asiáticos. La pregunta es si esta nueva estrategia de Estados Unidos va a ser decisiva o no en la hegemonía política que Estados Unidos juega en el mundo, porque digamos, más allá de lo estrictamente comercial hay una lógica de quién es el hegemónico, quién manda en el mundo, y hasta ahora ha venido mandando a los Estados Unidos, que decide apoyar a Israel, que decide que Europa tiene que apoyar a Ucrania para seguir en la guerra con Rusia. Este Trump y este tipo de proteccionismos afianzará el poder de los Estados Unidos en el mundo, o puede ser un flanco débil. Yo creo que podríamos fijarnos en cómo se ha desarrollado Europa, cuál es el papel de Europa, principal aliado de los Estados Unidos, en el último lustro, ¿no? Creo que, digamos, observando el nivel de vida, el nivel de soberanía, autonomía de la Unión Europea frente a los Estados Unidos, podemos ver cuánto te cuesta, cuánto vale la pena ser aliado principal de los Estados Unidos en el mundo actual, en un marco en el cual ya la China es el principal socio comercial de la mayor parte del mundo. Vemos que Europa ha digamos, retrocedido en términos, primero, en economía interna, en nivel adquisitivo, la inflación ha explotado en Europa. Segundo, la cuestión energética, en tanto la cuestión energética, porque ha subido los precios del gas, de la energía, al volar además el Nord Stream, lo que todo parece indicar un acto terrorista de aliados o cercanos a los Estados Unidos. Y además ha, digamos, como lastrado esta, digamos, papel de la Unión Europea como garante de los derechos humanos, de un país, de un mundo en paz, donde se respeten la soberanía de los países, en tanto que ha arrastrado a la Unión Europea a este financiamiento y coalición en la guerra de Ucrania con Rusia, ¿no? Creo que observando cómo paga los Estados Unidos a su principal aliado, que en este caso es la Unión Europea, podemos ver que quizás no se la cuenta, y por eso también entendemos que el foro BRICS, que fue realizado en Kazán hace un par de meses, ha tenido tan buena acogida, ha tenido, además, tiene con miembros candidatos, ya son 9 miembros plenos, y creo que esto hace pensar que estamos ante la aceleración de un cambio en el orden económico mundial, que va a tener, yo creo, que un punto de inflexión en el gobierno de Trump y en su manejo del conflicto de Taiwán. Yo creo de que hay varios elementos, hechos y acontecimientos que han sucedido. Estoy de acuerdo con lo señalado contigo en relación a la cuestión Trump, a la cuestión Siria y a la cuestión del cambio climático. Pero yo creo que lo que envuelve a todos estos acontecimientos, lo que le da el marco, es lo que se ha venido en denominar esta transición hegemónica. ¿No es cierto? En el sentido de que hoy en día es indudable que el hegemón Estados Unidos se encuentra en una situación de decadencia. No será pues como una flecha que marcha de manera profunda hacia el abismo, pero es ese tránsito de hegemonía que nos puede dar señales de los distintos aspectos, movimientos, acontecimientos internacionales. Lo mismo que sucede en Siria, o lo mismo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Es parte, ¿no? Es de cómo se van reacomodando las fuerzas en esta transición hegemónica. En ese sentido, tú no has mencionado Ucrania dentro de los 3, puede que sea el 4º o el 5º acontecimiento internacional. ¿Tú crees, como dice alguno de nuestros oyentes, que ya hay una derrota militar de la OTAN de Ucrania y que por lo tanto Rusia se levanta como victorioso a nivel militar, a nivel político y a nivel económico en las actuales circunstancias, hasta donde se puede apreciar, percibir la guerra en Europa? La verdad que no lo tengo tan claro, porque en los últimos días hemos tenido el uso de misiles occidentales por parte de las fuerzas ucranianas contra suelo ruso, el cual ha respondido también el día de ayer con 28 misiles a su sistema energético. Creo que existe una tendencia de, digamos, y un cansancio en la Unión Europea, y además un cansancio de la población europea de este apoyo a Ucrania. También creo que la victoria de Trump, si es mínimamente coherente,
va a priorizar el frente asiático frente al frente de Europa del Este, ¿no? O sea, no se puede, es complicado pensar que los Estados Unidos pueden mantener dos frentes abiertos a la vez y tener una guerra indirecta con Rusia, a la vez una guerra indirecta comercial o geopolítica en Taiwán. Me parece insostenible, ¿no? Me parece que es muy descabellado. Creo que todavía la situación es incierta, está en un punto muerto de, digamos, de, como se diría, una suma cero, ¿no? Entre Ucrania y Rusia. Y más bien, yo lo que diría es que en los últimos días, este cambio, esta transición de equilibrios geopolíticos, podríamos observarlo también en el Perú, ¿no? O sea, creo que el Perú hubiera sido impensable, hubiera sido poco probable hace 20 años que el mayor puerto del país, que sabemos, y además que se entregue la soberanía o el control del puerto del país, porque el 60% del puerto de Chancay es el COSCO Shipping, de empresa china, digamos, se haga sin mayor, digamos, contraprestación a los Estados Unidos, ¿no? Por eso es que también se ha amenazado con subir aranceles a todos los encargos que pasen por el puerto Chancay. Creo que esa muestra en la política peruana también, en la América Latina, donde se apuesta por la salida de las mercancías y mayor alianza comercial y hasta eventualmente militar, ¿no? Porque son puertos que están preparados hasta para también recibir buques militares, demuestra que la apuesta ahora digamos, los países en vías de desarrollo es por aliarse más con la potencia asiática. Andy, nosotros estamos acostumbrados, y yo creo de que eso inclusive ya lo hacemos de manera refleja, a hablar de neoliberalismo, ¿no? Vemos de que Trump, por ejemplo, se enrumba hacia una política proteccionista. ¿Hasta qué punto es difícil? Porque el proteccionismo lo afectaría o afectaría al mismo Estados Unidos en relación a inflación, en relación a mercado interno, porque como tú señalabas, ¿no? Muchas de las plantas norteamericanas de automóviles, por ejemplo, están ubicadas en México. Y si tú quieres levantar los aranceles a los productos que vienen de México, estás de manera directa atacando a las empresas automovilísticas norteamericanas. Pero a lo que iba, nosotros hablamos inclusive de quiebre del orden neoliberal, pero no hablamos de capitalismo. O sea, el capitalismo no es igual que el neoliberalismo, ¿no? Y el capitalismo ha tenido una fase keynesiana, ha tenido una fase liberal antes de los keynesianos, y hoy tiene una fase neoliberal, y hoy día nuevamente se podría decir que estamos volviendo no a un keynesianismo, pero así a una especie como de conservadurismo económico, ¿no? En ese sentido, los mismos BRICS, ¿no? Hablamos de BRICS, pero en los BRICS hay de todo, ¿no? Y ninguno de ellos tiene como orientación una política antiimperialista. En ese sentido, ¿no? ¿Cómo juega la relación extra entre capitalismo, neoliberalismo y en el sentido que podemos pasar a otra fase, pero será dentro del capitalismo? ¿Cómo hacemos para no quedarnos solamente en el neoliberalismo, sino trascender y hacer la crítica al capitalismo? En la universidad recuerdo un concepto que me enseñaban los profesores de geopolítica, que era el trilema de Roderick. El trilema de Roderick dice que tú puedes, dentro de los tres elementos que juegan la política es la globalización, la democracia y la soberanía nacional. Que tú puedes tener dos de ellas, democracia o soberanía, algo de soberanía con globalización pero no democracia, y que debes apostar por dos, que es imposible, digamos, tener democracia, soberanía nacional y globalización, y por tanto, digamos, abrirte al mercado exterior. Creo que está perdiendo la democracia, ¿no? En este marco conceptual y en todo este panorama en el mundo, pierde la democracia, y creo que hay justamente una tensión entre la globalización y el soberanismo, ¿no? Trump, digamos, encarna, por ejemplo, muy bien, al menos discursivamente, la vuelta a la soberanía nacional con Make America Great Again, mientras que Kamala Harris, que decía además como lema America is great already, o sea que ya es genial, y por tanto ya es genial globalizado, porque además el Partido Demócrata juega también un papel, juegan en él un papel muy importante las fuerzas, los multinacionales, y entonces creo que la tensión global en este momento es, al menos en los países occidentales, es bueno, hemos abierto una etapa globalista del capitalismo con muchas características que tiene o que necesitaba neoliberalismo, ¿no? Porque, digamos,
no te podías abrir sin bajar aranceles, sin abrir economía abierta. Y ahora que la globalización se ha vuelto, digamos, en contra, porque, digamos, fuerzas, sobre todo países asiáticos, tienen mayor peso en la economía global, pues ven que la globalización ya no es tan ventajosa, porque al final los que están ganando son otros. Y por tanto, creo que sí estamos ante un panorama, creo que es irreversible, en donde los países que han tenido un poder industrial, como los Estados Unidos y Europa, vuelven a ver al mercado interno, vuelven a apostar por políticas de industrialización. Y creo que sí hay una tendencia a tener unos dos ejes o dos polos, ¿no? El oriente y el occidente, en donde hemos visto, por ejemplo, ¿no? El caso del Nord Stream, ¿no? Donde el gas ahora ya no se compra a Rusia, sino a los Estados Unidos, y la industria automovilística, entre otras, se apuesta por una vuelta también a mirar al occidente, a la alianza de Occidente frente a la alianza del Asia-Pacífico. Ahora, otro elemento que está jugando en el mundo en esta defensa que hace el capitalismo de sí mismo y de buscar nuevas rutas, de tener nuevos negocios y fuentes también entonces de ganancia, están los servicios sociales y los servicios públicos. Hay un escándalo en este momento acerca de cómo el sistema de aseguramiento de la salud en Estados Unidos es incapaz, absolutamente incapaz de atender la salud de las personas, y por el contrario se ha convertido en una cosa absolutamente leonina, en donde la atención de salud básica tiene costos muy altos para las personas, o el escándalo que hay, la movilización que está habiendo en España por el problema de la vivienda, por ejemplo, ¿no? Y esto se va multiplicando. En nuestros países vamos viendo qué está pasando con la privatización de los servicios públicos, la seguridad en manos de guachimanes contratados, la salud en clínicas o en EPS, la educación privada, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves esto tú a nivel del mundo? ¿Cómo va a ser la lógica digamos, en la vida de las personas? Sí, a mí me hace acordar esto, algo poco estudiado, ¿no? Pero el fin del imperialismo europeo, al principio del siglo XX, también tiene que ver con la cuestión interna y el movimiento obrero, que exigía mayores derechos sociales y de hecho de alguna manera los consigue con la construcción del estado de bienestar. Pero hay un papel de la política interna, donde los partidos comunistas en Europa están muy reforzados, se consolidan en la primera mitad del siglo XX, y las potencias europeas, deciden, digamos, ver más a casa, porque estaban perdiendo el control del poder en la propia casa, ¿no? Creo que no estamos en tiempos equivalentes. Creo que ahora hay mucha desmovilización, mucha despolitización. Ha habido procesos de despolitización pensados, estratégicamente ejecutados, que tiene como herramientas los medios de entretenimiento, la educación, como se ha también despolitizado, el uso del espacio público como algo, ¿no? Que pintar algo, la cara del Che es vandalizar, ¿no? Creo que todo ha sido hay una estrategia, se ha ejecutado una estrategia de despolitización de la sociedad, de los espacios públicos, de la escuela, de la universidad, y creo que estamos en una situación mucho más complicada para reclamar y recuperar derechos sociales, ¿no? Efectivamente, en los Estados Unidos tenemos un sistema de seguridad social paupérrimo, que no funciona, que además termina costándote un ojo de la cara, y creo que en todo caso la recuperación de estos derechos pasa por la movilización, pero por ahora parece complicado, ¿no? Parece complicado. Tú hablabas, y volviendo un poco a lo que estábamos hablando antes de la última pregunta de Patricia, de Oriente y Occidente, ¿no? Yo planteo y pongo sobre la mesa el norte global y el sur global. No son referencias obviamente geográficas, porque Australia, que es un país que queda en el sur geográfico, perfectamente pertenece al norte global, ¿no? Y ahí como que también se viene dando
una especie, bueno, no se viene dando, se da una pugna, ¿no? El ejemplo claro es los BRICS, que trata de agrupar a ese sur global, de representar a ese sur global, pero con la deficiencia que los BRICS carecen de una estrategia antiimperialista, de oponerse a no el imperialismo norteamericano, el imperialismo occidental, ¿no? Pero de todas maneras se está dando esa pugna. Tiene algunos elementos en los BRIC, en esto que se habla de la desdolarización de las economías, pero esa falla antiimperialista, esa falla de estrategia común, que lo mismo puede ser aquí en América Latina con los proyectos progresistas que han habido, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, cómo lo juzgas, cómo desde tu perspectiva lo sitúas, Andy? La ausencia de esa estrategia antiimperialista en lo que podría ser Oriente, en lo que podría ser este sur global o en las instituciones que vienen apareciendo como los BRICS, ¿no? India, ¿qué tienen en común? India y Rusia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O de repente tiene mucho en común, ¿no? Pero con Brasil, por ejemplo, ¿no? O sea, falta, yo creyera, esa estrategia antiimperialista. Claro. Justamente repasando el encuentro de los BRICS en Kazán, leía el discurso del presidente de la India y enfatizaba que los BRICS no deben considerarse como una organización antioccidental, sino simplemente como no occidental. Y creo que esto tiene que ver con que, si bien reconocemos la importancia de los BRICS como una plataforma, una coalición que intenta disputar, digamos, el sistema financiero internacional principalmente, hay algunos países miembros plenos, incluso como Egipto, Etiopía, que reconocen que, bueno, que intentan construir una especie de alianza doble y llevarse bien con estos dos bloques, sin que esto suponga, y entrar al BRICS sin que esto suponga un debilitamiento con su relación con el bloque occidental, digamos. Creo que el esfuerzo es histórico, es importante en superar la arquitectura económica global, la dolarización, digamos, el FMI, el Banco Mundial o la Organización Mundial de Comercio como principales reguladores del comercio internacional, y en ese sentido es necesario los BRICS y más bien creo que la tendencia es que estos países jueguen un papel de aceleración del debilitamiento del bloque occidental. Andy, tú habías señalado al principio como tres grandes hechos que habían marcado lo internacional en el mundo, perdón. Y el tercero era cambio climático. Así es. ¿Cuáles son los elementos que juegan o que han venido jugando para esta aceleración en la elevación de la temperatura del ambiente? Uno es lo del gas, supongo, pero ¿cómo va eso? ¿Qué es lo que tú miras o has visto en estos meses? Sí, no, sin duda lo que es la industria petrolera, la cuestión automovilística, juega un papel fundamental, pero también, aunque no mucho se menciona, el papel de la industria de las carnes, ¿no? La industria vacuna. Tenemos que alrededor de un tercio de los gases de efecto invernadero provienen de las vacas. Evidentemente la producción y el consumo de carne de vacuna ha aumentado exponencialmente en los últimos años y sigue incrementándose, en tanto que se incrementa en cierta manera el nivel de vida, especialmente en el Asia, y la carne de vaca es algo que se consume cada vez más. Entonces creo que bueno, todo esto juega factores importantes y que creo que más bien estamos abocados, estamos casi obligados en los próximos años, sino ya a no solamente a replantearnos nuestros hábitos de consumo en cuanto a plásticos, en cuanto al uso del transporte público, sino también en cuanto a hábitos alimenticios, que es algo que quizás sea mucho más complicado, ¿no? a nivel personal, porque estamos acostumbrados desde muy niños a la dieta peruana, a la comida peruana. Pero yo quería dar dos datos, y es que según datos del Servicio de Cambio Climático Copérnicos, confirman que entre enero y noviembre la temperatura global promedio fue de 0.72 grados superior al promedio de entre el 91 y 2020, pero 1,5 grados más por encima de niveles preindustriales, o sea, 1900. O sea que ya estamos 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales, y por tanto las consecuencias del cambio climático lo estamos viendo, ¿no? En el Perú, sequías, fenómenos del Niño constantes, y por tanto en los próximos años probablemente hambruna y guerras por el agua. Y vemos
una lógica que nos lleve a una transición, sea en el consumo, sea en el patrón energético, sea en el estilo de producción industrial o del uso del agua? ¿Cómo? Porque hay cumbres y hay todas esas cosas en función del cambio climático, pero en términos reales, ¿se ve alguna ruta con voluntad política clara en algún lado? ¿O esta lógica conservacionista, por ejemplo, de Trump o de globalización de China, nos empujan a la debacle? La única iniciativa que no deja de tener contradicciones que podemos reconocer como importante en este sentido, yo creo que es el de la Unión Europea con esa transición energética donde por ley o por acuerdo de la Unión Europea se está prohibiendo el uso de vehículos a combustible a partir de 2035 o 40, no recuerdo el año. Pero a la vez también financia una guerra, ¿no? Que también emite gases, es una industria, tiene una industria de aviación y fomenta los vuelos internacionales por avión de manera muy barata y digamos no creo que compense. Entonces en general la situación es pesimista, lo vemos con mucho pesimismo. Sí que puedo reconocer que hay como personas, grupos, movimientos sociales en torno al vegetarianismo, a reducción de plástico, al reciclaje, al compostaje, que sí están creciendo, incluso en Arequipa, están emergiendo, pero que va lento, ¿no? Creo que el tejido social, el Estado debiera sin duda apostar y promover este tipo de iniciativas porque estamos jugándonos la vida. Andy, ya para ir finalizando, quizás la última pregunta. En esta época, en estos momentos de transición hegemónica, en donde se da este conflicto norte-sur global, occidente-oriente, ¿tú cómo ves? ¿Cuál tú crees que debe ser el papel que juegue América Latina? Porque yo creo que, o sea, es esencial que América Latina se una, ¿no? Es esencial que América Latina se presente no como el tercer bloque, sino como un bloque, no es de que Perú hable dentro del sur global o Brasil hable dentro del sur global. Sería importante que haya una unificación de América Latina. ¿Cómo ves tú esas posibilidades? Y en segundo lugar, ¿cómo situar a Perú dentro de esta coyuntura internacional, dentro de este gran periodo de transición hegemónica que se está viviendo actualmente? Yo creo que lo primero es reconocer que al igual que los Estados Unidos podemos señalar que su política internacional es neoimperialista, China creo que también tiene muchas de esas características, ¿no? Que evidentemente busca sostener y promover sus intereses económicos, los impone frente a los demás, quizás con un discurso más de respeto a la diversidad, relativismo cultural y no tanta imposición o intromisión en la política interna, pero también tenemos que ya en Lima la luz eléctrica es poseída por empresas chinas, ¿no? Y eso juega en contra de la soberanía, ¿no? Llámese Estados Unidos, Chile, China, y por tanto creo que eso como América Latina tenemos que asumirlo, o sea, tenemos que asumir que hay potencias con aspiraciones de primera hegemonía que van a intentar imponer sus intereses y cómo podemos gestionar o también consensuar o negociar posicionando nuestros intereses que tienen que ver con mejorar el bienestar de la vida de la población, tienen que ver también, por ejemplo, con la protección del Amazonas, como el pulmón de la tierra, como algo que además es geopolíticamente relevantísimo en este marco de cambio climático, o también la protección de nuestras tierras tan fértiles, ¿no? Como la huerta del mundo, ¿no? Tenemos una de las tierras más fértiles en América Latina que provee de alimentación a todo el mundo, y cómo podemos generar mayor valor agregado en torno a eso. Sin duda, si pudiéramos, no sé, es una idea así de ciencia ficción, pero si pudiéramos capturar el oxígeno que se lanza al Amazonas con una especie de bolsa o globo, como latinoamericanos, tendríamos seguramente un arma de negociación casi pues la más potente del mundo, ¿no? Somos productores de oxígeno para el mundo, somos los principales productores de oxígeno para el mundo, y tanto a nivel de interno por economías ilegales como a nivel externo por intereses de explotación de recursos, estamos perdiendo esta facultad y nos estamos comiendo los gases de efecto invernadero. Creo que esto debe ser central en cuanto a la posicionamiento de América Latina, especialmente del Perú también, en la mesa o en el juego internacional, y con la apuesta por la biodiversidad, con la apuesta por el agua, y creo que ese es el futuro, ¿no? Apostar por eso es el futuro en este momento.